Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jennifer, y también a todos nuestros televidentes, a quienes nos acompañan el día de hoy, don Francisco Barahona y también don Carlos Carranza, analistas políticos, con quienes vamos a hablar del informe de labores que presentó ayer justamente acá en la Asamblea Legislativa el presidente de la República, Carlos Alvarado. Fueron 40 páginas aproximadamente de informe de labores, se extendió por más de 2 horas el discurso, y bueno, iniciemos con un análisis general. Don Carlos Carranza, muy buenos días. Muy buenos días, distinguidos televidentes. Creo que el informe primero va a ser algunas ideas porque no todas se pueden poner. Es un informe de 40 páginas que no es el informe más largo que hemos leído. Don Francisco, de recordarse, el más extenso fue el de don Rodrigo Carazo, que fue, no recuerdo si fueron 5 horas o 4 horas el de que cuando cerró su presidencia. Entrado en eso, hay que decir que el primer elemento que señala es que Costa Rica es un país plural, con diferentes opciones, diferentes posibilidades. Toca, entre otros temas, el tema de la estabilidad económica, señalando los aciertos desde el punto de vista del presidente, cuáles son los elementos fundamentales de ese acierto en esa parte. Hace una parte importante sobre infraestructura, inversión pública, y temas conexos en los que él fija cuáles son el norte del gobierno alrededor de ciertas partes y cuáles son las inversiones más importantes que se van a hacer. En tercer lugar, el informe plantea también un pequeño apartado, porque para mí de política exterior, casi al final del informe, que es un elemento muy importante en dicho informe. Plantea también el tema de la reactivación económica del país, planteando alternativas para buscar esa reactivación. Plantea en otro orden de cosas, plantea también su visión sobre algunas leyes que pueden ser polémicas en términos de diversidad sexual. Plantea en otro apartado también lo que podríamos llamar, más que desarrollo regional, la definición sobre quiénes van a manejar las regiones más importantes del país como elemento fundamental. En la parte también final habla de los compromisos del país y se señalan 2 cosas importantes. Una parte de lo que puede ser el esbozo de la Costa Rica bicentenaria, y en otras partes hace señalamientos específicos sobre elementos que reconoce la Asamblea Legislativa su apoyo, pero también señala cuáles son los elementos importantes, entre los que está la aprobación de eurobonos para terminar de cerrar el ciclo, para el presidente. También señala otras leyes de préditos para poder mejorar, y en infraestructura señala cosas tan importantes como el tren eléctrico, entre otras cosas. El informe además señala el compromiso del presidente, dice que él está dando sus mejores capacidades en estos momentos para tratar de sacar al país hacia adelante. Don Francisco Barahona, ya vamos a ir desglosando poco a poco. Llama la atención que inicia hablando sobre el tema de la aprobación del déficit fiscal. Él hace como alusión a la importancia de lo que fue aprobar el proyecto de ley que ya ahora es ley de la República. ¿Cómo no? Bueno, él, a partir del tema que usted me sugiere, lo plantea como un éxito. Y lo plantea como un tema que él se vio obligado a poner en manos de la Asamblea Legislativa, porque bueno, era de enorme urgencia. Y en ese sentido se expresa como muy satisfecho por el trabajo concluido en este primer año. El problema es que pasa volando, ni lo menciona, que en todo el proceso de diálogo social y de construcción de esa propuesta, el Poder Ejecutivo y también la Asamblea Legislativa, esto lo digo yo, no el presidente, se negaron a un diálogo y se negaron a incorporar algunas de las propuestas que eran muy racionales, muy positivas, que especialmente un estudio que habían hecho las centrales sindicales había aportado, y que significaría entonces un paquete fiscal, porque nadie se oponía a la creación de un paquete fiscal mucho más atemperado, mucho más orientado a favorecer menos a los que más tienen y a limitar los efectos en los sectores de la clase media y los sectores populares. Esto significó para mí un detalle muy importante, y es que don Carlos llegó al poder con el apoyo de las clases medias, con el apoyo de los sectores sindicales, sectores populares, una buena parte que inclinó la balanza a su favor y no a favor de Fabricio, que era el otro candidato.
Se enemistó con todos esos sectores, cayó su popularidad de acuerdo a las encuestas, las manifestaciones enormes dieron expresión de que no estaban de acuerdo en mucho de lo planteado y finalmente aprobado en el proyecto de reforma fiscal, y eso continúa entonces con una muy baja popularidad, que no es un asunto de simple encuesta, sino que es algo de trasfondo, algo que tendrá mucha importancia en las próximas elecciones. Pero yo querría añadir varios otros temas, si me lo permite, con rapidez. En primer lugar, él se brincó varias páginas, como que en cierto momento estaba apurado y digo, ya estoy hablando más de la cuenta. Pero yo tengo dos posibles aproximaciones a la invitación que ustedes me hicieron. O hago un análisis estructural, un poco de fondo, análisis político del informe, que fue eso un informe desde su perspectiva de lo que ha hecho o ha dejado de hacer o va a hacer, o hago un informe mucho más superficial, donde, digamos, le otorgo mejores cartas más verdes que cartas más rojas. Yo voy a irme por el primer elemento, porque me parece importante señalar elementos que los costarricenses sabemos que son una realidad. Este es el informe del 5º año del PAC en el gobierno, no únicamente del primer año del presidente Alvarado, o las dos cosas en conjunto. ¿Esto qué significa? Bueno, que hay que recordar contradicciones absolutas. Mientras en el informe del 4º año del PAC con don Luis Guillermo, él había hecho una proeza heroica desde el punto de vista del manejo de las finanzas públicas, no se conocía el tema del hueco fiscal, que hoy está ya en el Ministerio Público, y él y otros miembros de su gabinete están ahí digamos, sospechosos de cometer delitos importantes y violaciones a la Constitución en el manejo fiscal. Bueno, si uno lo ve como continuidad, entonces en realidad, bueno, lo que está diciendo Carlos a final de cuentas, con mucha de su expresión, es que don Luis Guillermo mintió, porque él se encontró con una situación fiscal explosiva que justificó todo lo que él hizo. Entonces, aquí hay que hacer un balance. El segundo tema que a mí me parece importante es que... Don Francisco. Permítame terminar y hilvanar las ideas. El segundo tema es que hay ahí un elemento que se orienta a trabajar, bueno, esto fue un informe de labores o esto fue más bien un elemento autocrítico del presidente. Ahí yo destaco dos elementos positivos. El presidente fue humilde en la aproximación personal, aceptó que era un ser humano como todos nosotros, como cualquiera de nosotros, que él tiene fallas, que él no conoce todo, y que en ese sentido él está dispuesto al diálogo, él está dispuesto a construir de aquí a futuro construcciones, digamos, logradas a partir de un diálogo constructivo. Bueno, eso está por verse. El segundo elemento es que cuando él plantea lo que hay que hacer, ahí me parece que hay que destacar una contradicción. Él dice una frase que hoy destacan varios medios de comunicación escritos, y él dice que la sociedad costarricense es muy reacia al cambio, aunque quisiera vivir mejor, y que eso es una contradicción, y de cara al bicentenario hay que acelerar el proceso del cambio. Bueno, el problema es que él, como graduado de Ciencias Políticas, debería analizar no solo esos elementos de la superficialidad, sino cuál cambio él pretende. Entonces él pretende que hagamos cambios importantes, inclusive en materia de la estructura del Estado, reforma del Estado, de cara al bicentenario. Pero no hay ninguna de las propuestas que sean estructurales, que permitan una aproximación mayor desde la perspectiva, repito, politólogo además de periodista, y me dio la impresión de que su informe era muy superficial. Y el último elemento es que yo, como analista no solo político, sino de la realidad internacional, me hizo falta muchísimo la perspectiva de Costa Rica en la comunidad internacional, cuáles son los valores esenciales, aunque él lo mencionó, pero como telegrama, y dejó por fuera un montón de elementos de la política mundial, de la política internacional, más allá del tema de Nicaragua, Venezuela, derechos humanos y democracia, que sí los mencionó, y me pareció que perdió una oportunidad importante,
¿O es que en su contexto, en su pensamiento, en su universo, esos son elementos a los que él no le da importancia? Don Carlos Carranza. Tal vez señalaría por temas, voy a comenzar por el último. Ahí coincido con el doctor Barahona de que en política exterior solo hay 2 o 3 reglones alrededor de los temas fundamentales. Pero en un momento en que necesitamos tener estrategias políticas en el campo internacional, se hace fundamental ser más claros y más precisos, porque hay un balance de fuerzas tan complejo en el plano internacional que hay que crear hacia ese bicentenario una visión de esa diversidad que a veces la comunidad costarricense no percibe en temas como política exterior. Entonces creo que ese es el punto más débil, junto con luego tocaré con el tema de desarrollo regional. Ahora bien, comencemos por la política fiscal. Yo diría que falta hablar algo más claro. Sí hemos salido del primer momento de la crisis, pero no hemos salido totalmente de la crisis. Si nosotros, si bien, como señala el presidente, el déficit primario ha disminuido, el déficit en su conjunto ahí está presente. Si cualquier error, cualquier cosa que se haga, pasa del 4 otra vez al 6. Lo que hay que buscar es cómo aplicamos elementos como la regla fiscal para que, sin tocar programas sociales y programas de desarrollo económico, podamos buscar ese equilibrio para volver a equilibrar las finanzas del país. Un país no puede tener un déficit mayor al 3% en forma global, hay que ir poco a poco. Sé que no es una cosa de un momento a otro, pero ¿qué falta en esa parte? Falta una definición más clara de cuáles iban a ser los mecanismos de evaluación del gasto público y pedirle a algunas instituciones autónomas que el gasto público sea claro y definido. Aunque al final del discurso hay una referencia a modernizar, por ejemplo, el ICE como elemento importante y también manejar los temas de deuda que han estado presentes en el caso del ICE. En esa parte de modernización hace falta también evaluar programas y proyectos. Cómo desde el Ministerio de Hacienda y Planificación vamos no a decir si cierran o no las cifras, sino la eficiencia, la eficacia, la efectividad, que una gestión pública moderna es fundamental tenerla clara, ligando Hacienda Pública con gestión. Esos elementos son elementos consustanciales que hay que hacer. La otra parte de ese discurso en Hacienda Pública. Sí es importante aprobar, yo los bonos, eso no tengo ninguna duda, pero hay que decir más claramente la utilización de los bonos a la comunidad para dar un acto claro de transparencia política, de claridad política, de ver que eso se va a seguir. Es muy importante que el presidente dijera que va a ser austero, pero la austeridad por sí misma no define metas de desarrollo. Entonces hay que ser, por un lado, austeros, pero por otro lado, plantear el tema del desarrollo. Y la otra parte, que en esta parte fiscal es importante, señalar cuál van a ser los esfuerzos por mejorar las capacidades. En eso coincido con el doctor Barahona, en el sentido de que él dijo, bueno, vamos a hacer esfuerzos en tal sentido, pero no indica cuáles. En el discurso hacia el Bicentenario no hay los compromisos que, digamos, estas 8 medidas, estas 10 medidas son las fundamentales del Bicentenario, no están presentes en el discurso del presidente de la República. Entonces, esta materia no está terminada, es una materia que hay que hacer un esfuerzo, y la parte importante, lo ligo a un tema. Hacienda Pública no es un tema estrictamente técnico, es un tema también de definición de políticas sociales. Me parece que el tema del empleo como elemento fundamental no tiene el desarrollo suficiente. Yo no pienso en una política económica que solo tenga temas de inversión, tiene que pensar en el mismo crecimiento económico sostenido y tiene que pensar en crear empleo permanente. Los programas que están son que van a tener efecto a 4 o 5 años, no lo que tenemos ahora, una tasa de desempleo, una de las más altas de la historia. Bueno, que él mismo incluso dijo que ese era el principal problema que afecta a nuestro país en ese momento, el desempleo. Y también menciona, ahora que ustedes lo decían, sobre el tema de modernización, el presidente dice, bueno, Habdeba, por ejemplo, que Limón es una de las zonas más afectadas con el tema del desempleo, Habdeba debe de reestructurarse este mismo año, deben de verse cambios este mismo año. Claro, el desempleo hay que hacer cosas más efectivas, hay que buscar más inversión, hay que buscar más capacidades. Y en el caso regional, creo que está bien un mandato nombrar ministros y vicepresidentes, pero hace falta además, aunque está en algunas partes, delinear no solamente el nivel de inversión que se está dando, lo cual es importante, y todo lo que se va a dar para, en el caso de Limón, por ejemplo, en el caso de la región Brunca, pero hay que poner también cuál será la finalidad del desarrollo. Porque el problema de fondo de Costa Rica es que tiene un país con desigualdad social, con desempleo, y tiene
un desarrollo regional muy desigual. En este país solo 20 cantones, 22 cantones tienen capacidad real. Hay que buscar cómo se aumenta hacia esa parte bicentenaria esa capacidad. Cómo logramos que ese desarrollo regional sea más equilibrado como elemento fundamental. Y señalo, en esta parte también hace falta que el presidente hubiera definido algunas acciones estratégicas hacia el bicentenario en la parte de desarrollo social y económico. Faltó una mayor articulación entre los dos elementos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener, por un lado, desarrollo sostenible, por otro, crecimiento económico y también desarrollo social. Y eso no parecía estar tan claro en el discurso del señor presidente. Don Francisco Barahona, ya quisiera empezar a hablar sobre los proyectos de ley, además, que solicita el presidente. Algunos tienen que ver con la parte de economía, de seguridad, empleo, el tema de todo lo que es ambiente, salud. ¿Cómo lo analiza usted estos proyectos de ley que se solicitan acá en la Asamblea Legislativa? El presidente, al final incluso de su discurso, hace un llamado a los diputados para que trabajen, a pesar de las diferencias, trabajen todos juntos y que se puedan aprobar estas leyes. Mire, toda esa dinámica verbal, bueno, es propia de un presidente llamando a la cooperación. Está en el ambiente del plenario de la Asamblea Legislativa y tiene que procurar lanzar redes constructivas para pescar todo lo que pueda en favor de las iniciativas, de sus iniciativas del Poder Ejecutivo en la Asamblea. Pero eso fue otro elemento que a mí me faltó, no porque el presidente no lo hiciera, sino que a final de cuentas lo que había pasado el día anterior en esta Asamblea Legislativa como que no fue motivo ni de análisis ni de preocupación del presidente. ¿Qué quiero decir con lo que sucedió el día anterior en la elección del directorio? Bueno, que hubo efectivamente una voltereta política sustantiva que tiene que ver con realidad político-electoral y de partidos políticos. Digamos, la alianza entre el PAC, el Partido de Liberación Nacional, y el PUSC, que se había supuestamente producido en todo este primer año, al el PAC dar los votos para que se eligiera al actual nuevo presidente de la Asamblea Legislativa del Partido de Liberación Nacional, frente al contendiente que era del Partido Unidad Social Cristiana, supuso un frenazo importante a esa alianza. Por supuesto que hay que medirlo entre ya una división que es muy evidente entre la dirigencia y la fracción del Partido Unidad Social Cristiano y PISA, o el grupo de PISA que está cogobernando con el Poder Ejecutivo en el Zapote. Esto me hizo falta porque a final de cuentas ahí se produce, creo yo, una ruptura que va a tener consecuencias también para la aprobación o no aprobación de algunos de los proyectos de ley que el presidente ayer mencionó. Pero desde el punto de vista ideológico, yo quiero decir que lo que se produjo ayer al meter al jefe de fracción del Partido Restauración Nacional en el directorio es una alianza mayor ideológica desde el punto de vista conceptual de la derecha. Y yo tenía entendido que el Partido Unidad Social Cristiano navegaba, perdón, el Partido de Acción Ciudadana navegaba en banderas de centro izquierda. Ayer la población de Costa Rica sí tenía dudas, porque esa alianza ya se había producido en la aprobación del paquete fiscal. Ayer esa alianza quedó absolutamente en evidencia. Entonces no se trata de cuáles son los proyectos de ley que al presidente le interesan o que se van a aprobar en la Asamblea Legislativa, no. Se trata más bien que esta alianza potencia que unos proyectos de ley se aprueben y otros no. Y entonces, por ejemplo, en materia de derechos humanos, yo lo tengo que decir con toda claridad, el PAC interpreta, por lo menos frente al hecho político evidente, que los derechos humanos son nada más aquellos derechos para algunas minorías, sobre todo relacionadas con el tema sexual, matrimonio, etcétera, etcétera. Reconocimiento a diversas tendencias sexuales, etcétera. Pero, bueno, resulta que los derechos humanos son los derechos humanos económicos, sociales, culturales y también los políticos. Y eso es el contexto político general. Entonces, el contexto político general, ayer donde el presidente da su discurso, da un discurso donde los sectores que van a tener mayoría para aprobar proyectos de ley son sectores de la derecha al neoconservadurismo de extrema derecha desde mi óptica pentecostal. Y entonces, bueno, eso le resta mucho juego al presidente porque
su pensamiento cuando llegó hace un año al Poder Ejecutivo, que lo elegimos presidente, lo eligieron presidente los que votaron por él, bueno, era un pensamiento, yo diría, de centro, un poquito progresista. Bueno, eso ya lo perdió, ese apoyo ciudadano que se ve en las encuestas, lo perdió claramente el primer año por su alianza en el tema fiscal, y me da la impresión de que esa es la ruta que por lo menos el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa va a orientar. Entonces el tema no es solo ver el color con el que está pintado el cuadro, sino escarbar un poquito, que es lo que yo estoy procurando hacer en este análisis. Don Carlos Carranza. Vamos por partes. Yo creo que hay temas que hay que buscar respaldo político. Me parece que el tema de los bonos es un tema que requiere mucha mayoría porque es un tema que no puede esperar tanto para el país. Es una decisión que tiene que ver con el flujo de caja. Perdón, don Carlos, que ya tiene oposición muy fuerte de algunos sindicatos, por cierto. Sí, pero yo creo que hay que diferenciar dos niveles. Tiene oposición en los sindicatos, pero también tiene un trámite ya bastante avanzado en la Asamblea Legislativa. Lo que el presidente trató fue de sellar ese tema como un tema importante. Y segundo, me parece que hay un tema en el cual va en esa misma línea, que es el llamamiento a los préstamos de infraestructura del país y lo que se va a venir en todo lo que puede ser tren eléctrico, construcción de nuevas vías, que es un tema fundamental. Lo que pasa es que hay un elemento ahí en una línea importante. El tema de infraestructura del país no se está discutiendo como debe ser. Sí se está haciendo obras y aquí le reconozco al ministro Méndez Mata una alta capacidad para hacer obras, pero en la otra parte de cómo reorganizamos el MOP y el sistema de transportes nacionales no hay una propuesta integral de parte del gobierno. Sí necesitamos más inversión, pero a la par de esta inversión necesitamos mayor organización como elemento fundamental. También me parece que hay proyectos que posiblemente por la composición de la Asamblea Legislativa no van a tener la viabilidad suficiente, porque si hacemos la ¿Cómo cuáles? Posiblemente algunos de mejoramiento de derechos de minorías, porque ayer el discurso del presidente de la Asamblea fue muy claro. Apoyó los proyectos que son de fiscales, pero le planteó dos cosas importantes. Una, que tenía que pensar en medidas más fuertes en ciertos campos, y planteó también un tema que si bien no está tan mencionado en el discurso, porque el tema de comercio exterior no está claro en el discurso del presidente, que era un tema que había que poner en un país que necesita crecimiento económico. Sí lo dijo el presidente de la Asamblea, si vamos a entrar o no a la Alianza del Pacífico, que es un tema complejo. Paso a la otra parte que señala el doctor Barahona. Creo que en los discursos presidenciales la tónica es que casi siempre están hechos con antelación. Y a veces hay que dejar una página, 2 páginas, para algunos elementos que retoquen ciertas líneas. Creo que la lectura hoy día del presidente y el gabinete debe ser más clara, porque si no la reacción va a seguir siendo tardía. Uno nota que en este gobierno, como una tónica interesante, es que ciertos temas que debían haber sido tocados en cierto momento son tocados muy a posterior, lo cual trae un impacto político negativo, como señalaba el doctor Barahona. Ahora bien, lo que sí está claro es que también no hay un análisis o no hay buscar qué elementos del sistema político se pueden mejorar para buscar nuevas alternativas. Hay una ausencia de esa parte y me parece que lo del diálogo está dicho más el 1 de mayo, cuando el presidente hace un discurso después de la salida del atrio y en la misma Iglesia Católica de la Catedral, que lo que se señaló ayer. Ayer las referencias fueron muy escasas, muy cortas, y evidentemente estamos en un país que si no se sabe caminar adecuadamente la gobernanza va a ser más compleja, con actores sociales más encrespados en sus posiciones. Y el presidente tiene que buscar cómo llegar a mesas de negociación, pero no solo sentarse, sino como se sucedió al principio de la huelga de educadores, sino buscar algunos acuerdos que pueda unir a una trama más importante de costarricenses. Bueno, y que ya se proyecta un año más convulso, decían el 1 de mayo, también acá en la Asamblea Legislativa. Don Francisco Barahona, ya casi tenemos que ir cerrando. Mire, no solo va a ser un año más convulso, va a ser un año más con más dinámica de confrontación, porque aunque él haya ofrecido diálogo y aunque el obispo en la catedral, en la misa en la mañana, basó su disertación en tratar de convencer al presidente que haya verdadero diálogo, no pantomima de diálogo como lo que hubo en la etapa que ya hemos comentado de la aprobación del paquete fiscal. Bueno, no pareciera que ese compromiso
sea importante, ni para el presidente, mucho menos para los que están tomando decisiones en Casa Presidencial, en eso que el PUSC llamó una especie de cogobierno Pisa-Don Carlos, que hasta eso es irónico, ¿verdad? Porque no dicen la administración de Don Carlos Pisa, sino ponen a Pisa por delante. Eso lo expresamos y lo escuchamos ayer como mensaje reiterado de los diputados de PUSC. Pero yo quiero concluir rápidamente diciendo, a mí me parece que el tema de los agrobonos está relativamente resuelto. No le van a dar los 6.000 millones que pidió el Ejecutivo, le van a dar 2.000, 2.500, más o menos por ahí está la discusión, con lo cual ese tema va a ayudar bueno, ojalá bajar los intereses. Pero el problema es que la reactivación económica está muy difícil, porque aunque él mencionó ayer una pequeñísima estadística de que ya habíamos tocado piso y que ahora había un pequeño resurgimiento en materia productiva y de exportación del país, la verdad es que en los últimos meses, y yo diría la tendencia general, es que estamos en una profunda crisis económica. Y no lo digo yo, lo dice el mismo sector económico poderoso, el sector industrial, el sector de cámaras, que los tiene muy preocupados. Entonces el asunto, aunque el presidente es muy optimista, es normal que sea en su primer año optimista, la proyección camina en otra dirección. Y el tema de fondo, además, es que, bueno, ya lo estamos sintiendo todos los costarricenses, pero lo vamos a sentir mucho más a partir de junio, cuando la reforma fiscal empiece a tocar los bolsillos de toda la gente, sectores medios, sectores públicos, sectores privados, sectores populares. Y entonces ahí la dinámica de confrontación va a ser mayor. Y si además en la Asamblea Legislativa se ha instaurado un grupo que pretende prácticamente eliminar el derecho a huelga de los sectores sindicales, bueno, ¿qué van a hacer estos sectores sindicales y populares? ¿Se van a quedar calladitos de acuerdo a lo que ciertos medios de comunicación conservadores en este país establecen? ¿O le van a exigir al presidente un diálogo? Y el presidente no le va a quedar más si es que quiere realmente mejorar no solo su imagen, sino su posibilidad de gobernanza nacional, pues incorporar elementos para moderar esos extremos. Y eso va a ser bien difícil, porque en la Asamblea Legislativa el directorio, ayer lo vimos, ideológicamente es neoconservador, ni siquiera neoconservador. Y entonces, bueno, eso va a elevar los niveles de confrontación política. Y eso, para terminar, sin mencionar un tema que el presidente tampoco, por lo menos yo no lo escuché y puse mucha atención, el tema de la violencia en Costa Rica, el tema de la seguridad, lo mencionó muy rápidamente, casi como que estamos ganando la batalla. Pues no estamos ganando la batalla. Cada vez hay más crímenes, cada vez hay más confrontación, cada vez hay más droga, cada vez hay más lavado de dinero, cada vez hay más corrupción, aunque no hablo de corrupción en esta administración, que por lo menos ahí el primer año el presidente llega Tenemos problemas con la transmisión. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con más. Alonso, por Dios, dime cómo están. Pero si existe la posibilidad de que muera. Quiero ver a mi hija, aunque sea por última vez. Pues si no vamos a vernos en hoteles elegantes, ni tampoco en mi pensión, ¿dónde nos vamos a ver? Marina despertó. Necesito que guardes muy bien un sobre que voy a entregarte. ¿Puedo confiar en ti como notario? Si Marina no nos ha tratado ya, es porque tiene sus buenas razones. 6 hermanas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro ciclo de Abbott y Costello. Feel that, go ahead. That's enough. Let go. All right. Come on. Viajan al Caribe y se meten en sus usuales enredos por una apuesta. Wait a minute, I had a $10 bill here a minute ago. Have you got 2 10s for a 5? Yeah. There we are now. There's your 10. Una noche en el trópico. El domingo 5 a las 11 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión.
Yo he dedicado la mitad de mi vida, o sea, 4 décadas, a la escultura. José es en este momento uno de los pilares del arte latinoamericano. No sos pintor, sos escultor, y se da cuenta que el trabajo de él es la tercera dimensión. Es esa aproximación amorosa al objeto lo que hace que produzca obras que nos transmiten a nosotros ese mismo sentimiento de amor por el objeto. Me hice escultor, sigo siendo escultor y me voy a morir siendo escultor. Promuévete, de lunes a sábado a las 5:30 de la mañana y 8 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con más información. En nuestro país se han ocurrido al 26 de abril de este año 5 femicidios, según el Observatorio de Género del Poder Judicial. En el 2018, según datos de esa misma entidad y de la Fiscalía Adjunta de Género, validados por la Subcomisión Interinstitucional de Prevención del Delito, el total de femicidios fue de 24, de un total de 63 homicidios contra mujeres. Este año 2019 se han presentado 5. El 23 de enero a una mujer de apellido Cerda Cedeños de 17 años en Moravia. El 12 de febrero a Ramírez Barrantes de 23 años en Santa Cruz. El 8 de marzo a García Pereira, nicaragüense de 28 años en Desamparados. También fallecieron por ese delito Badilla Barrias de 30 años en Punta Arenas el pasado 26 de marzo y López Méndez de 54 años en Pocosí. No obstante, uno más podría aumentar esta lamentable lista, pues hoy una mujer habría sido asesinada por su pareja sentimental en Banderas de Pocosol en San Carlos. Según Fuerza Pública, en horas de la madrugada se reportó un incidente de violencia doméstica, según el INOMO, y femicidio es la más grave de la violencia de género, en el cual una mujer es asesinada por su